bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Esto se está poniendo demasiado bueno. La Mega Plus, New Mega. Y hoy con una invitada sobrenatural, una mequera también de pura cepa. Lo que dijimos, es tiempo de que las mujeres testifiquen y la gente sepa que el ministerio de las mujeres no ha sido olvidado. Con nosotros, una mujer con un apellido como inglés o medio raro, pero sabemos que es de aquí, que es del patio. Taisha Chapman. Amada, Dios te bendiga. Dios te bendiga, amada. Antes nos veía atrás de la pantalla. Ahora tú estás en la pantalla de la Meca de la revelación. Y hoy queremos escuchar tu testimonio. Cuéntanos primeramente quién es Taisha Chapman, dónde nació y ese apellido, porque sabes que tú eres una mujer soltera y hay pila de gente ahí que puede estar haciendo cocote de una vez. Que la gente sepa quién es Taisha Chapman. Bueno, de la infancia, yo me crié con mi abuela, me crié en mi casa materna con mi abuela. Digo exactamente con mi abuela porque mi mamá sí era una sierva de Dios, era cristiana y eso, pero mi mamá siempre tenía su tiempo de trabajo. Okay. Y era mi abuela prácticamente que nos crió a mí, a mi hermana, y unos cuantos primos que habían. No tuve a mi padre al lado, o sea, fue algo un poco difícil. Me imagino. Porque siempre quería y anhelaba tener como esa imagen de la paternidad al lado mío, pero no pudo ser así. Y eso me afectó mucho, me afectó bastante realmente en mi niñez. Entiendo que fue una de las cosas más primordiales que desató prácticamente la rebeldía que yo cuando fui creciendo vine a tener. Dios mío. Entonces, a veces esa ausencia de esa figura paterna crea huecos, abismos en la persona y uno no sabe realmente hacia dónde va. Yo también tuve la suerte de criarme sin el mío, aunque tuve familia, varones, tíos que fueron muy buen ejemplo. Pero tú sabes que a veces el enemigo nunca está en su casa. El enemigo es una vecina esa chismosa que anda de casa en casa buscando a quien atrapar. ¿Cuáles fueron tus experiencias que más te marcaron? Que tú recuerdas de aquel tiempo atrás en la infancia, cuando tú comenzaste a conocer la vida. Bueno, desde niña, realmente, cuando estuve niña, no específicamente, no me marcó. Siempre tuve la ausencia de mi padre. Lo de la falta de la figura paterna en una casa es muy esencial. O sea, hay personas que olvidan ese tipo de cosas. Claro. Hay personas que no les ponen caso, mujeres que quieren ser hombres, que quieren cumplir el rol de padre. Y eso, yo siempre lo he dicho y lo retengo, que nunca, o sea, el rol de padre lo va a cumplir una madre. Porque hay personas, hay mujeres que quieren hacerse como el padre, siempre ese rol, eso, Dios hizo sus cosas perfectas. Tan perfectas. Verdaderamente. Y cuando falta el padre, esa ausencia del padre realmente marca mucho, tanto almáticamente como en la crianza, eso se refleja bastante. Lo que me sucedió a mí fue ya cuando fui creciendo, en el tema de la adolescencia. Cuéntanos. Luego que vine a estar en la escuela, me vine juntando con amigas que me incitaban a cierto tipo de cosas en el cual yo no quería entrar, pero por estar, como encajar, como quien dice, como encajar en ese grupito, yo me dejaba llevar, verdaderamente. Cuando estaba en la escuela, a muy corta edad, verdaderamente, yo no exactamente me entregué a la calle, pero empecé y tuve una pareja muy, o sea, no me doblaba de edad, pero tenía muchos años menos que yo. Yo jovencita, tenía 13 años. De 13. En ese tiempo fue que yo empecé a conocer lo que es la sexualidad. Wow, muy adolescente. Me disculpa si me quiebro un poco. No, cosas que yo ahora mismo es que estoy, yo prácticamente estoy open a lo que voy a decir. No es una cosa que no he hablado con todo el mundo, que la vengo a decir ahora. A los 13 años siempre tuve como en ese tiempo una atracción por las personas, o sea, el hombre más adulto que yo. Y esa persona sí me doblaba la edad, la mente, todo, y era una persona que
verdaderamente me marcó mucho. Sí, me marcó mucho porque fue mi primer novio, tanto en el ámbito íntimo como primer hombre. Entonces eso me marcó. Yo a los 13 años volví a esa persona. Inocente, tuve un aborto. Wow, esto está duro. Tú eres el vivo ejemplo que le puede decir a la sociedad qué es lo que pasa por la mente de una niña de 13 años hundida en este mundo. Tú eres el vivo ejemplo de lo que causan las influencias y cómo la gente, por pertenecer a un sistema, se deja arrastrar de esas cosas. Cuéntame más. Yo entiendo que eso fue lo que empezó, que me marcó. Yo sí, mi mamá era cristiana, mi mamá era una mujer de Dios, verdaderamente una profeta, y ella me aconsejaba esas cosas, pero yo por estar en el coro, las amigas, y eso no quería, o sea, estaba en mi rebeldía, en mi desobediencia. Hasta que llegó ese momento a mi vida, esa persona me dijo, tómate unas pastillas. Yo ni sabía que estaba embarazada. Él sabía porque él tenía más conocimiento que yo. Y me dijo, tómate una pastilla. Luego yo empecé a sangrar, empecé a sentir dolor. Fue algo traumante. Verdaderamente fuerte. Y entiendo que ahí se abrieron portales en el mundo espiritual, porque es algo verdaderamente malo delante de los ojos de Dios. Pero yo sin conocimiento, en inocencia, lo hice, ya porque ya estaba todo ya avanzado hecho. Que yo me di cuenta que era lo que pasaba, que pasó eso en mi casa, mi familia. Ninguna de mi familia sabe esa cosa. ¿Sabes? Eso no lo sabe ninguna de mi familia. Dios mío. Ahora cuando vean esta entrevista puede que ellos sepan. Por mi comportamiento, mi mamá paraba trabajando, mi abuela atendía a varios primos míos que habían en mi casa, también a mi hermana. Y fue algo que pasó así. Yo entiendo que me marcó. Yo sufrí mucho porque esa persona tenía más mentalidad que yo. Yo entendí que fue prácticamente en mi inocencia usada. Wow, Dios mío, esto es fuerte, porque lo que tú estás hablando ahora mismo me tiene en shock, porque es que yo estoy viendo a una persona inocente que no conoce la vida, no sabe nada y está enfrentándose a una situación de esta magnitud muy fuerte. Entonces, después de ahí, me imagino que al perder la criatura hubieron cambios muy fuertes en tu vida que fueron llevándote al abismo. O sea, porque me imagino que ya hay espíritus que tienen legalidad, porque esos abortos son ofrendas que te le están dando a los espíritus, y las personas que están ahí, que han tenido pérdidas, que han ido a hacérselo, recuerde que usted no sabe que al hacerse eso usted está haciendo una ofrenda, dándole legalidad a espíritus que posteriormente pueden hacer daños en su vida. Yo quiero que tú nos cuentes ahora, después de la pérdida, cómo fue el desarrollo, ya tu juventud, qué cosas pasaron en tu vida. Luego de eso, yo empecé como a aborrecer los hombres. Ay, Dios mío. Empecé como con ese odio, pero era un odio, pero un querer de refugiar también. Sí. O sea, no fue que me tiré a la prostitución, no fue que yo me descarrilé, sí, yo salía a beber, yo bebía, mis amistades salía a tomar, pero era algo para encajar, porque yo iba a los sitios de bebida, yo trataba de adentrarme como en ese mundo, pero había algo que me rechazaba, había algo que no me hacía sentir cómoda. Ni siquiera me gustaba, me decía a mí que no me gustaba la juca. Cuando tomaba alcohol romo no me sentía bien, pero lo hacía en contra de mi voluntad misma, por encajar, por estar en el medio, por complacer a las amigas, pero era algo como que no era, como que no amaba yo esa vida. Ya. Y bueno, y luego empecé a salir de esa pareja, empecé a coger más conocimiento, calle, tuve otras parejas, no me sentía bien, pero yo estaba buscando el refugio de mi padre, o sea, yo estaba buscando paternidad en un hombre. O sea, esa falta de padre que yo tuve cuando niña, yo estuve buscándola en un hombre. Muy fuerte. Y no la encontré. Luego, a los 15 años, mi casa, mi primera vez que me lo sabe, me mudo entre casa, me libre. Con 15 años. Exacto.
no me casé con la iglesia ni boda, nada, pero fue unión libre con el papá de mi niño. Ok. Ahí empiezan ciertas situaciones, vivía con él, fue algo terrible, que no me gustaría dar tantos detalles de eso, pero fueron cosas que me marcaron. ¿Pasaron situaciones de maltrato, de todas las cosas? Sí, y también cosas de infidelidad. Infidelidades. Él era, o sea, él tenía música, dembow, esas cosas en el barrio, ese tipo de cosas me afectaban, porque vivía a muy corta edad, estaba asumiendo una responsabilidad, una manera de vivir que no era la que me tocaba esa edad de vivir, porque yo era una adolescente prácticamente, una jovencita. Ahí entonces fue que yo tuve mi primer encuentro con Dios. ¿Tu primer encuentro? Sí, porque yo... ¿A qué edad fue? Dos veces de carrera. Padre eterno. Sí. Mi mamá siempre me instruía, me trataba de invitar a la iglesia, llevarme, pero yo en rebeldía, porque a veces los jóvenes no entienden que nos dejamos dominar. A veces sabemos, en el fondo tenemos el temor de Dios, pero nos dejamos dominar de eso. O sea, los espíritus, cuando toman posesión de nosotros, nos dominan y nos hacen que la mente prácticamente se nos pierda, que maltratemos a nuestro padre, que lo ofendamos, que seamos rebeldes y ese tipo de cosas. Y luego que yo me metí a la iglesia, como me encontré con Dios, no tuve un encuentro verdaderamente, voy a decir, con el Espíritu Santo, eso vine a tener en este tiempo. Sí visitaba la iglesia, pero estaba muy jovencita, había cosas que no entendía. Lo hacía ya porque tenía el deseo de que Dios me cambiara, ese tipo de cosas, más el sufrimiento que viví, de que Dios borrara eso. Sí, hubo un cambio en mí, sí. Ya luego que me casé, yo me tranquilicé, o sea, yo estaba en pareja con esa sola persona. Le fui fiel, todo ese tipo de cosas. Entonces, luego que entró a la iglesia, tuve muchos ataques con esa persona. O sea, yo me descargué por él. Verdaderamente o sea, él te hizo la vida imposible. No se me hizo la vida imposible, pero sí hacía cosas, exacto. El enemigo lo usó a él. Exacto, sí hacía cosas que, verdad, me mantenían sufriendo. Y decía, pero yo estoy buscando de ti, Dios, que tú vas incluso otra niña, o sea, tuvo una niña estando conmigo, o sea, tuvo con su antigua pareja, cosa que lo salté, pero yo, cuando me metí con él, él tenía una pareja. Eso es algo de lo que cuando yo le hablo a la gente, yo le hablo a las mujeres. O sea, yo me encegué con él, pero él tenía su pareja. O sea, es que, ¿cómo vamos a calcular esto? Tú no eres madura en esta edad, pero eres una persona que está experimentando cosas y aparte de eso está en un campo donde los demonios pueden tener control fácil de tu mente. O sea, caer ahí, entrar ahí, es fácil para un demonio manipular a una persona que no tiene esa madurez. Entonces me dicen que te convertiste una vez, te descarriaste. Sí. Luego volviste y te convertiste ya en segunda. Eso fue hace 2 años, en 2023. ¿En el 2023 eso fue ayer? Sí, pero, o sea, no, eso, o sea, la segunda vez. La primera vez fue en el 2016, yo no tenía la niña. La niña inclusive va a cumplir 7 años ahora. Yo no tenía la niña. Cuando yo fui a la iglesia, o sea, tenía mi encuentro con Dios, pero no así como sentí el Espíritu Santo como esta vez pasó. Claro. Y me descargué y ahí me dejé de él, pasaron muchas situaciones, seguí en la vida, bebiendo, tomando, saliendo a la calle, pero sí hubo algo que yo entiendo que fue por mano de Dios. Porque en el ámbito donde yo nací, donde yo me movía, las amistades que yo tenía, la mayoría, muchas se prostituían, muchas tenían vicios. O sea, yo gracias al Señor nunca llegué a tomar drogas ni ese tipo de cosas, sustancias. Sí, la bebida la tomaba, pero no me gustaba. Ni siquiera me gustaba fumar juca, Dios lo sabe. Pero en ese ámbito me ayudó mucho que yo, desde los 13 años, yo me centré en el mundo de la belleza. Yo tenía una tía que tenía un salón, me gustaba mucho, yo iba allá a su salón y miraba lo que ella hacía, yo le ayudaba a lavar pelo, a hacer rolo y esas cosas, y me puse en ese ámbito. Me puse a poner acrílicas, uñas, luego me puse a lo que es el maquillaje. Y entendí que eso me ayudó a yo no lanzarme más a la calle. ¿Por qué? Porque al tener mi negocito no tenía la necesidad de yo tener que
como la mayoría de mis amistades hacían, acostarme con un hombre por el dinero y ese tipo de cosas. Y me había ayudado, o sea, me ayudaba mucho porque me desahogaba ahí mismo. Aunque no tenía a Dios, no estaba con Dios, pero me mantenía ocupada en eso, lo que era mi trabajo. Me apasioné mucho a eso y a través de eso empecé a conocer muchas mujeres y eso me aconsejaban. Ahí empecé a subir de peso, empecé con una depresión. O sea, fueron muchas cosas fuertes. Empecé con una depresión, los espíritus me hablaron en la mente. Yo vivía en un tercer piso y me decían, tírate de aquí, nadie te quiere, tú no ves lo que te pasa, tú no tienes suerte con los hombres, tú no tienes suerte, siempre te maltratan y muchas cosas me hablaban. Y yo llegué a subir donde yo vivía. ¿Al techo? Sí, y miraba hacia abajo. Y me traían visiones que yo tirada en el piso, o sea, yo me veía tirada en el piso. Pero yo, como mi mamá, yo sé que doblaba rodillas por mí. Esa sierva no se cansaba de doblar rodillas por mí. Yo tenía un temor, porque ya yo había conocido a Dios. Yo decía, si yo me mato, al único lugar que yo estaba al infierno. O sea, eso es lo que me detenía a mí. No eran las ganas de hacerlo, porque sí, los espíritus me tenían tan cegada, los sentidos me lo tenían tan atado, que yo me veía ya que yo me había tirado. Me exponía, Dios tenía su propósito conmigo. Entiendo que por eso las cosas no llegaron a ese extremo. Dios mío, pero esto es tremendo. Los espíritus te llevaban al techo, te hablaban en la mente. O sea, aquí vemos lo que pasa cuando una persona se quita la vida. Eso no es automático. Eso hay una progresión demoníaca trabajando dentro de la persona. Dios mío, Dios mío. Entonces, ¿cómo el Señor ahora sí te trae, sí te afirma y tú entiendes que tú vas a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios? Hay gente que quizás no entiende el sentido de esta entrevista, pero ahora mismo Dios te está usando para darle esperanza a mucha gente que está ahí viendo esta entrevista ahora mismo, que entiendan que por más hundida que se encuentren, por difícil que sea su condición, cuando Dios tiene un propósito con una vida, no hay diablo ni demonio que impida que eso se manifieste. Síguenos contando hasta cómo entraste a afirmarte en Dios así. Yo llegué a ser, luego de eso me dejé del papá de la niña, llegué a hacer una sociedad con una persona, puse un negocio. Eso nos surgió porque eran muchos conflictos siempre contra mí, todo el mundo, las mismas empleadas que yo tenía. Era algo que en verdad no vino de parte de Dios, pero yo pensé, fue como una salida. Pensé como, bueno, este es mi momento de yo emprender, agrandar mi negocio, esa cosa, y fui, pero no resultó eso. Luego de ahí conocí al papá de mi niño más pequeño, que tiene 3 años. Me casé con él, me mudé con él 3 casas también, y tenía una relación. Luego de ahí, mi madre fallece. Mi madre tuvo una situación, estaba bien, normal, de un momento a otro tuvo una obstrucción intestinal que la llevó a durar un mes en cama, a un médico, ella predicaba ya y cierto tipo de situaciones. Luego, los últimos momentos de ella no predicando. Sí. Entonces ella le dio un infarto en la operación, le hicieron no recuerdo el nombre de la operación, pero era sacarle el intestino para que pueda solucionarse. Ella tenía un tumor. Y Dios mío. Le dio un paro luego de la operación, luego que le sacaron el tumor, le extirparon el tumor, duró 3 días entubada y luego ya dio el segundo paro, el tercero ya no resistió. Y luego de ahí no fue que yo entré más en depresión, que yo me hundí, no, yo me fortalecí, o sea, yo entiendo que Dios me fortaleció. Porque no tomé eso como que me ahogaba tanto. Pero automáticamente mi madre muere. No sé con qué intensidad mi madre intercedía y oraba por mí y por mi familia. Pero automáticamente mi madre fallece. Los demonios, no sé de qué manera explicarlo, pero fueron muchas cosas una encima de otra. Empezó a ir mal, empecé a decaer en el negocio. Empezaron muchas situaciones a pasar, mis hijos enfermando, yo enfermé, mi hermano enfermó. O sea, fue un caos, porque mi mamá era la única cristiana de la descendencia de mi abuelo. La única cristiana era mi mamá.
Ella era el muro de contención espiritual. Mamá recibió mucho rechazo de muchas personas, familiares, mucho sufrimiento. Esa mujer, me acuerdo, ya duró 7 años haciendo silicio. Yo en mi ignorancia me preguntaba por qué esta mujer, yo decía así mismo, no voy a decir la palabra, ¿por qué esta mujer duerme tanto en el piso? Yo siempre decía, ¿por qué duerme tanto en el piso? ¿Por qué así? Ella es rara, extraña, no me gusta hablar mucho con las personas, pero una persona que tenía un buen corazón, que se desprendía de todo lo de ella, Dios, a los demás. Pero automáticamente ella fallece. Empiezan a pasar muchas situaciones en mi vida, muchas, malas. Empezó a enfermar, empecé con unos ahogos. Sí, yo me entendí que empecé a subir. Yo era una persona con mala alimentación. Todo el que me conoce, mi familia, todos saben que yo no me alimentaba bien. O sea, yo era una persona de muy poco comer, no que comía en exceso. Sí, me empecé a refugiar en los dulces, sí, que por eso entiendo subí bastante de peso. El mismo espíritu de depresión me llevó a esos hábitos de cuando me sentía mal comía dulce, cuando esto me comía un chocolate, y eso fue como mi atadura, o sea, lo que me creó el sobrepeso. Y ese podemos decir que cuando una persona está bajo ataque de ansiedad, los espíritus usan ese método. Sí, la mala alimentación. Y eso va para destruirlo. Claro que sí. Son hábitos que los mismos espíritus hacen que la persona empiece a tener mucho también descuido físico, porque hay gente que no habla eso, pero el descuido físico es una de ellas. Sí, yo voy a abrirme en totalidad. Yo quería estar en una habitación metida. A pesar que tenía mis hijos, a pesar que eso, yo no me sentía yo me sentía como que estaba en un cuerpo que no era el mío. Wow. Yo duraba, ciertamente me paraba, me cepillaba, a veces duraba hasta la noche sin bañarme, trabajaba en una habitación, o sea, no me arreglaba, no me peinaba, no nada, y la misma cliente me decía, pero tú trabajas belleza. O sea, yo no mostraba eso en las redes, porque ese era mi miedo, que las personas ya descubrieran el lado oscuro. Y eso llevara a hacerme bullying o a maltratarme más de lo de herida que yo he sido. Y yo entiendo que esos son hábitos que crean la persona cuando está atado a esos espíritus de depresión. Padre eterno. Ahí en ese entonces yo empecé con una situación física. Yo sentía unos ahogos, yo duré, un día me estaba comiendo la cena, después de ahí empecé, el corazón se me iba a salir por la boca. El corazón sentía que se me iba a salir por la boca y no me entraba el aire, y que sabe, el sector Capotillo sabe que quedaba cerca del hospital Mocoso Cuello. Yo salí hasta en ropa interior casi y salí corriendo. Yo sabía que yo sentía el espíritu de muerte. Wow. O sea, yo sentí el espíritu de muerte, no literal, no, yo sentí el espíritu de muerte, yo sentí que yo me iba, yo sentí que si yo no corría, no por correr por vida, si yo no me arrepentí en ese momento y le pedía misericordia a Dios pudiera que me hubiese contado el mundo. Padre eterno. Yo salí así con un motor, me monté, cuando iba en el camino, en el trayecto hacia el hospital, yo me estaba arrepintiendo, porque eso es lo que la gente descarriaba. Porque uno vive, el descarriado vive con ese temor, de que si se muere, ¿para dónde voy? Y sabe para dónde va. Y vive día a día y noche con ese temor, porque todo el descarriado sabe de lo que yo estoy hablando, que vive constantemente con ese temor día y noche, porque ya cuando tú conoces el camino, sabes lo que te toca, lo que te espera. Cuando tú conoces de verdad ya a Dios, sabes hacia dónde tú te diriges si tú falleces. Y llegué al hospital llorando, porque yo sentía, no me mejoraba la respiración, el corazón sentía que se me iba a salir por la boca. Y así duré varios días fuertemente. Iba al médico, me nebulizaban, no me encontraba nada, me medía la presión, no tenía nada. Me nebulizaban para que yo mejorara, pero no porque yo estaba congestionada del pecho. Y así fui médico, neumólogo, al final fue el cardiólogo. Una vez estoy yo llorando en la casa de la familia del papá de mi niño y llorando, porque yo entendí, porque Dios tiene misericordia de nosotros, pero Dios tiene que ver también un arrepentimiento. Así es. Un querer buscarlo, un querer de Él, porque Dios es un caballero. Wow. La situación que uno esté viviendo, ya sea precaria, ya sea enfermedad, lo que sea, Dios espera que uno le toque la puerta. Amén. Porque Él siempre está ahí. Amén. Yo me hinqué, me postré, empecé a llorar. Empecé a llorar. Y ahí empecé a reconciliar una campaña, pero no mejoraba. La condición física que tenía
Sentía que me estaba muriendo, los pies se me pusieron fríos. ¿Tú sentías que eso era un ataque demoníaco? Sí, pero sentía la muerte. No la veía, sí, pero yo la sentía en mi cuerpo. La piel me cambió, el semblante, yo me estaba poniendo muy delgada, las manos se me pusieron heladas, como cuando la gente se muere, los pies también, los sentía calambrados. Era una condición, pero en el médico me decían que yo no tenía nada. Y mucha gente que lo está viendo, le ha pasado esto, que han ido con síntomas y cosas a los hospitales, no tiene nada, porque es un aspecto espiritual. O sea, la gente tiene que entender que existen ataques demoníacos preparados para desbaratar a la gente, para no decir otra cosa. Entonces, es importante que todo el que está viendo esto preste atención. Si tienes algún familiar o alguien que está padeciendo estas condiciones, hay una acechanza de muerte dentro de esa persona. Y es necesario que se convierta a Cristo, que pase por liberación, para que sea libre de esa maldición. Cuéntanos más. Luego que llegó su oración, me quedo dormida. Yo tenía 5 días sin dormir, profeta. 5 días. ¿Qué oración hiciste? Yo me hinqué, me humillé. Okay. Yo vi mi niño estaba jugando ahí mismo en la casa de la familia de mi pareja. Entonces, yo le dije, Dios mío, yo le vi así, Dios mío, mira esos niños tan pequeños, ¿quién los va a cuidar? Había mi mamá se murió, ¿tú me quieres llevar como a ella? Acuérdate que ella te servía, yo no. Wow. Ten misericordia de mí. Y empecé a llorar. Yo tenía tantos días sin dormir bien, porque siempre era de madrugada, que me dejaba más. Yo tenía que ir al médico siempre de madrugada. En el día... ¿A una hora específica en la madrugada? En la madrugada, 3 de la mañana, 2 de la mañana, me atacaba eso. Y yo, cuando me hinqué, me postré, le pedí a Dios misericordia y me quedé dormida. Me quedé dormida. Cuando me levanto, hay la que le estimo mucho, una amiga mía, que ella está en las redes también, le dice La Real Vida, Carolina Costa. Ella me llamó, me dice, mira, yo no sé qué situación tú tienes, pero yo te puedo llevar a un lugar que puedes orar por ti, y no sabes lo que Dios tiene preparado para ti. Yo no tenía 1,000 pesos ese día, me acuerdo yo, que era para ir al cardiólogo, porque no estaba trabajando, yo no tenía entrada de dinero ni nada, y al otro día, y tenía que ir al cardiólogo y me faltaba buscar 500 pesos. Y con ese mismo dinero, yo enfermo, padre. Yo dije, yo no sé, porque si me voy a morir, por lo menos me voy a morir haciendo algo. Porque ya yo tenía entendido que la muerte me andaba buscando, porque lo que yo tenía en el médico no me decía nada, pero yo sentía que me estaba muriendo. Wow. Entonces agarré y me fui, pedí el Uber, me acuerdo, yo me fui con mi niña a donde me encerraron. En ese culto, yo llegué normal, el profeta estaba predicando y eso, llegué muy normal, pero siento todavía la ojo, siento todavía, cuando iba en el carro, al trayecto de llegar allá, al culto, yo sentí como eso, me quería terminar de matar, me paró la respiración. Allá en el carro, cuando yo iba al trayecto de la casa al culto. Okay. Y yo me ponía para atrás y nerviosa, porque no me entraba el aire, y el Uber me dijo, ¿te pasa algo, amiga? ¿Te pasa algo? Y yo, no, que yo tenía fe de que algo iba a hacer, pero no sé cómo, pero algo iba a hacer. Amén. Pero no sabía qué era en ese momento. Amén. Y cuando entré, ya estaba casi terminando la prédica, cuando él terminó de predicar, yo no sabía lo que era un profeta. Yo iba a la iglesia y eso, pero yo no sabía lo que era un profeta, que si te profetizaba, que si no. Cuando esa persona terminó, que empezó a ministrar, él le ministró a una persona, luego empezó a ministrar a mí. Y así mismo como él habló, le dijo a su esposa, ponle la mano, donde ella me puso la mano, ahí era que yo tenía el dolor en el estómago. Wow. Y le puso ponle la mano en el pecho y me dijo, era un espíritu que desde hace un mes, justamente ese era el tiempo que yo tenía, Un mes. con ese ataque que ese espíritu me quería matar, era un espíritu, el espíritu de depresión. Como no ha podido con mi vida, yo misma atentar contra mi vida, es el que te quiere quitar la vida. Wow. Y agarré y empecé a llorar y ese hombre empezó a hablar y Dios dame palabra y así mismo me dijo todo lo de mi niñez, que cómo tuve marcada, que quién fue que me hizo daño, no fueron los hombres, fueron los demonios que te hicieron daño, que te marcaron. Así mismo me acuerdo la palabra como me dijo, esos tatuajes que tú tienes, así mismo tú tienes el corazón marcado, pero no fueron los hombres que te mataron, fueron los demonios, porque tú eres una hija, tú eres una niña de propósito. Y empezó a hablar y así mismo yo sentí como eso me soltó. Wow. Profeta, automáticamente él oró
eso que me tenía asfixiándome, que no fue que me lo contaron, no fue que yo lo vi, ni que lo escuché, ni que lo vi en un video, no, yo lo viví. Eso me soltó, eso sentí que salió de mi cuerpo. Cuando él ministró liberación, yo sentí como eso me soltó, y me soltó, no caí, no nada, pero me soltó. Madre, fui libre en ese momento. Dios mío. Fui libre a partir de ese momento. En totalidad. ¿Sentiste que la vida te volvió? Sí, sentí que volví a nacer. Ese día yo volví a nacer. Literal, yo volví a nacer ese día. Dios mío, qué tremendo. Estos son de los testimonios que dejan a uno así frío, porque es el trato de Dios con una alma, un proceso de liberación para un propósito divino, lo que Dios ha estado haciendo contigo y en la forma en la que Él lo ha hecho. Ahora, estamos ya aterrizando del trato. Ya tú estás en el Evangelio, ya tú sabes que Dios liberta, ya tú sabes lo que hace Dios con sus hijos. ¿Cómo te ha tocado a ti luchar? Porque aquí hay que hablar claro. Tú eres una ficha que está siendo buscada a carta blanca en el mundo de los espíritus. Tú te escapaste del mundo espiritual y te andan buscando. ¿Cómo ha sido tu vida ya después que tú eres creyente, que tu mente ha comenzado a madurar espiritualmente hablando? ¿Cómo tú has lidiado ahora sabiendo que tú eres una fugitiva del mundo de la tiniebla? Ahí es que viene lo fuerte, profeta. Ahí es que viene el verdadero caos. El verdadero caos de mi vida vino. Fueron unos meses. Esos meses yo sentía a Dios, yo sentía presencia, yo me enamoré de Dios, yo estaba en el primer amor, estoy todavía en el primer amor. Gloria a Dios. Empecé desde que me convertí, a los 3 días, Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Chama. Yo sentí como estaba acostada en la cama y sentí esa luz brillante que me elevó. Yo nunca en mi vida hubiese sentido eso. Yo acostada en la cama, literal, yo sentí como mi espíritu salió del cuerpo y esa luz brillante no pude percibir, pero me habló una lengua que yo nunca en mi vida hubiese escuchado. Dios. Fue un cuerpo astral, entiendo yo. Primera vez que me pasó eso. Y hablé una lengua y después de ese día yo sentí como el gozo llegó a mi vida. Todo, la felicidad, paz, empecé a hablar distinto, no me airaba, era todo, mi vida cambió. Yo sentía que yo era el reino de los cielos. Chama. Sentía yo que estaba. Pero suéltalo. Pasaron los meses. Mi iglesia me congregaba, todos mis hijos cambiaron. Dios me empezó a preparar haciendo guerra espiritual. Wow. Sin yo tener conocimiento, yo simplemente veía antes cómo mi mamá era y eso. Si no oraba a las 3 de la mañana, si no oraba de madrugada, yo no me sentía bien. Empecé hablando una lengua italiana, una lengua en chino. Yo misma no me lo creía. Yo misma me sentaba y decía, ¿pero qué es esto? Porque es algo que yo no puedo, o sea, yo en mi ignorancia, inmadurez espiritual, porque yo hablo esto, si algo que no puedo, no es yo misma que intento hablarlo. Y empecé a hablar lengua china, creol, italiana, y yo, ¿por qué? Y no lo entendía, de madrugada yo sola, y empezaba a hablar lengua y a reprender, y siempre el Espíritu me ponía a reprender sin yo saber. Por brujería, siempre por brujería, porque estaban mandando cosas a esa casa donde yo vivía. Ahí fue el verdadero terror. Y yo siempre en la madrugada oraba, guerreaba. Y empecé a tomar ayuno. Ahí fue que yo empecé a ver sus prédicas. Eso fue en 2023 a usted. ¿Al profeta León? Sí, porque empecé por YouTube a ver. Y lo que usted decía siempre como que era con lo que yo, como con la línea la que yo estaba, exacto, y sentía. O sea, yo veía otras prédicas y yo no sentía presencia, no sé, pero cuando veía los mensajes suyos y cuando empezaba a profetizar y a hablar cosas profundas, yo sentía la presencia. Gloria a Dios. Aún en mi madurez espiritual. Claro. Decía, no sé, ese hombre tiene algo que yo siento a Dios cuando yo lo escucho. Gloria al Señor. Y seguí batallando la guerra, empezaron a llegar las cosas, empezaron a llegar cada vez que abría la puerta de la casa,
encontraba 5 y 6 abejas muertas en la galería, en el balcón. Ojo con 6 esto. abejas muertas. Continúa. En el mismo espíritu, en discernimiento, cuando yo veía salamandra, ¿así que le dicen? Salamandra, esos lagartos que llegaban a la casa, yo sentía como me engranojaba. Sí. Pero lo que yo empecé a sentir era algo diferente a lo que yo sentía cuando lloraba. Era un escalofrío que me quería subir por las piernas cuando esos animales se me acercaban en la casa. No todos en específico, porque no vamos a satanizar todos los animales, porque hay que tener las cosas presentes de que no todos los animales son usados por el enemigo, ni son usados por los brujos, los hechizores, ese tipo de cosas. Yo empecé a sentir y a reprender, y cuando yo me levantaba de la mañana, yo veía como esos lagartos y esas salamandras y esas cucarachas amanecían muertas. Muertas. Al otro día. Padre, que yo se lo contaba a una gente y decían que eso era locura. Le contaba a personas, me decían, no, está bien, no me ponían como asunto, no me ponían caso. Y yo decía, yo estoy guerreando con algo, pero hay algo que están mandando a través de eso, porque yo siento como ese calofrío me sube cuando yo estoy reprendiendo. Ok. Esto aquí realmente es importante. Le damos gloria a Dios por todas las cosas que están pasando con tu vida. Y yo quiero que para la próxima entrevista tiene Taisha Chapman la madurez de darle a esta generación algunas tácticas y experiencias de las guerras espirituales que le ha tocado vivir. O sea, en el ejemplo, pudiera yo decir, me atacaron de tal forma, pero Dios me dio esta alternativa o esta herramienta para salir, para no hacer, porque sabe que hay gente que el enemigo le manda una red y ellos se dejan prisioneros, crean una cárcel mental y no saben cómo escapar de eso. ¿Tú crees que Dios te ha capacitado para una generación, para enseñar a una generación así de la guerra espiritual? Sí, porque sin abundar tanto, luego de eso, que vieron la guerra, yo me descuidé un poco de la oración. Y yo nueva creyente, nuevecita, pero hay personas que Dios la capacita, automáticamente se convierte, Dios tiene, porque son persecuciones de demonios fuertes que vienen, entonces Dios tiene que capacitarla de una vez, que empiecen a hacer guerra y ese tipo de cosas. Yo estuve, profeta 10 días en un psiquiatra. Sí. O sea, que tú estabas troteada del caco. Sí, yo dejé de orar, empezaron unos dolores de cabeza fuertes, yo empecé a coger temor. Cuando oraba, porque era más guerra, mientras más yo oraba, más guerra, más dolores de cabeza, empezaron las situaciones fuertes, los procesos, y yo dejé de dormir. Yo dejé de dormir, yo no podía dormir. Yo duré 5 días sin poder dormir. Y cuando duro 5 días sin poder dormir, yo empiezo a perder la mente. ¿A perder la mente? Sí, yo empiezo a perder la mente. Primeramente empecé a sacar cosas, yo sentí en el espíritu que me decía, saca ese tipo de cosas de la casa, habían cosas, cuadros y cosas que yo sacaba, pero habían personas, familiares del papá de mi hijo y todo eso, que lo entraban para adentro nuevamente, porque decían, no, eso no se hace, eso no se bota, ¿por qué tú lo botas? Pero yo sentí en el espíritu botar ese tipo de cosas. Objetos malditos. Sí, cuando yo sacaba esas cosas a la galería para botarlo cuando llegara a la basura, eso amanecía el otro día lleno de gusanos. ¡Wow! Y me decían ya que me estaban, ¿qué es lo que te pasa? Tú no eres así, ¿por qué tú quieres botar todo de la casa? Porque yo empecé a botar todo lo de la casa, pero ya ahí empezó un trance, que empezaron a caerme encima, a ver que estaba rara, yo no dormía, porque eran tantas las persecuciones y verdaderamente no voy a decir que no encontré, porque yo me congregaba en una iglesia, pero no vi como esa persona en sí, como que se parara y me hiciera frente, ven, vamos a orar, vamos a guerrear, que me enseñara, que me instruyera, yo no sé, yo estaba haciéndolo como yo podía, verdaderamente, en mi ignorancia. Ok, entonces, ya para concluir, ¿cuál crees tú que ha sido el llamado de Dios ahora para tu vida? O sea, ¿cuál es el ministerio con el cual tú sientes que Dios te quiere ahora mismo? ¿Profeta? Pastora, dígate por el pastorado. Ay, no digas eso. Pastora, evangelista o intercesora.
¿Dónde sientes tú que está fluyendo la gloria de Dios en tu vida? ¿En qué ministerio? Yo entiendo que lo profético. En lo profético. Y en liberación. Una profeta con liberación. Esto es fuerte. Y es un ministerio necesario para estos tiempos, que se levanten profetas y gente que ministre en el don de liberación, porque la iglesia está llena de personas endemoniadas. Bueno, Taisha, en la próxima entrevista hablamos de esto, de cómo ha sido usada en intercesión y cómo ha sido usada en lo profético. Recuerdo también que ese día que te vi allá donde la hermana, fue la primera vez que yo te vi. Uh-huh. Recuerdo que Dios te dio palabras muy fuertes, sí, allá en la amada Montserrat, tremendo. Y nunca pensé que te iba a tener sentada en este exclusivo canal. Así es que si la gente quisiera todo lo depresivo, porque ahora tú tienes que enfrentarte a todo lo depresivo que te van a llamar, porque ahora tú vas a tener la clínica del alma. Bien. Si la gente quisiera contactarse con Taisha para pedirle un consejo por alguna situación que tú pudieras ayudarle, ¿en qué redes te consiguen y en qué número te encuentran? @Taisha Chapman, así mismo. @Taisha Chapman. Le voy a decir al productor que ponga eso por ahí abajo para que te encuentren. ¿Algún teléfono que tú quieras que te lo quemen, que tú no tengas vida como yo? En el momento. Usted oye el coso ahí, el teléfono, que uno no tiene vida. Pero entonces te van a tirar por Instagram. Por Instagram, sí. Instagram, Taisha Chapman. Espere próximamente un canal de YouTube con este nombre. Exacto. Que esto se pone bien. Entonces, Dios me le bendiga. Esta fue una meca anestésica, porque yo me siento que voy de aquí para el Darío Contreras. Esto es muy fuerte. Pero no deje de suscribirte, no deje de seguirnos, no deje de entrar, porque tú estuviste en el único lugar donde no jugamos con tus sentimientos. La meca de la revelación. Llévatelo, Fausto.